Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 4 de Yaku Developers 2021. Ya estamos poco a poco más cerca de acabar, en cierta parte, pero realmente no es un acabar de un fin, sino es los primeros pasos en su carrera como programadores. Vamos a ir con lo de siempre, un rápido repaso. Todos los martes y jueves de 6 p.m. a 7:30 se llevan a cabo las clases. Nuestro programa de estudio es el siguiente. El día de hoy estamos en la clase número 4, lo que vendría a ser Python. Hoy vamos a introducir Python, vamos a aprender un poco sobre el lenguaje de programación y obviamente vamos a aprender a codificar. También tenemos un poquito de las reglas, algo súper rápido, ninguna pregunta o duda es mala, ustedes ya la conocen, no hay nadie nuevo, así que voy a obviarlo. Tenemos el tema del profesor soy yo, soy Ariel Romero. Y vamos a arrancar. Necesito una previa. Quiero que todos entren a este panel. Lo voy a poner aquí en el chat. O lo pueden escanear ahí. Y quiero que todos respondan la siguiente pregunta. ¿Qué es un lenguaje de programación? Acabo de mandar el link ahí por privado. Bueno, por privado porque no es un, sino es el chat. Acabo de mandar por el chat el link y en el panel tenemos la siguiente pregunta. No sé, ¿qué es un lenguaje de programación? Es algo bastante importante también. Vamos a recordar un poco lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Que es bastante importante. La pregunta es, ¿qué es un lenguaje de programación? Y les voy a dar unos minutitos y vamos a revisar el Padlet y también vamos a comentar un poquito por aquí. Si recibieron el link del Padlet, lo voy a pegar por si acaso. Ahí está. Volvemos a las 6:15, volvemos para revisar el Padlet. Falta un minutito. Sé que es una pregunta bastante difícil, pero lo llevamos a ver la clase pasada. Así que hay que recordar, solo hice una pequeña ayudita. No pasa nada. Recuerden que son como los saberes previos para poder ya, profundizar. Parece que se está haciendo un poquito difícil. Así que voy a darles un minutito más. A ver qué es.
lo que se les viene a la mente. Bien, chicos, ahora sí, vamos a ver. Estamos aquí y tenemos las siguientes descripciones. Vamos a arrancar con la de Fabiana. Voy a prender mi cámara. Ahí está. Ahí nos dice, un lenguaje de programación es una forma de comunicarnos con nuestra computadora o instrucciones. Vamos bastante acertados por ahí. Es una forma de darle órdenes a la computadora, palabras y signos que siguen una estructura definida que nos permiten darle instrucciones a una computadora. Son como el puente o intermediario entre nosotros y ellas, bastante cerca. Y es un lenguaje de símbolos y códigos que se usa para dar instrucciones de una manera que entienda. Pues todos han acertado con lo que vendría a ser un lenguaje de programación. Parece que ya lo conocemos. Entonces, rápidamente para recordar, me voy a quedar bastante con lo que dijo Sandra, que es el tema de dar instrucciones y es una forma más que todo de comunicarnos nosotros con la computadora, que es lo que vamos a recordar nuevamente tocando el libro de programar es para todos. Déjenme citar el nombre del autor. Y aquí está, de Charles R. Severance, que es un profesor de la Universidad de Michigan, y vamos a usar su ejemplo que suele dar en sus clases a los primeros estudiantes. Bien. Básicamente aquí la pregunta viene a ser, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? La función de un programador es interactuar, es decir, lograr que todos estos objetos, piezas de la computadora, funcionen en base a un rol que nosotros le demos, que es justo lo que nos dio, es dar instrucciones. Tenemos que hacer que la red funcione a la par con la memoria secundaria, con el software, con los dispositivos de entrada y de salida. Pero se estarán preguntando, Gabriel, pero cuando yo programé Hola Mundo, ¿realmente estoy afectando todo? Pues no sueles afectar todas las piezas de la computadora que digamos. Y justo aquí es donde viene la siguiente parte, que es, ¿cómo se clasifican los tipos de lenguajes de programación? Tenemos que entender que hay muchísimas formas de clasificarlo. Yo los voy a poner de estas dos maneras. Tenemos uno, lo que es compilado, intérprete e intermedio. Y luego tenemos lo que vendría a ser por niveles. Tenemos uno que es un lenguaje de alto nivel, tipo Java, PHP, Python, etc. Y luego tenemos los lenguajes de bajo nivel, de categoría ensamblador. Ok. Luego tenemos el código máquina, que es lo que hemos estado viendo nosotros, es como la máquina piensa, que es de binario. Y luego tenemos el hardware, que viene a ser la parte física de la computadora netamente, que podría ser el tema de las piezas eléctricas, de cómo es que se comunican a través de electricidad. Entonces, si nos damos cuenta, viene a ser de arriba para abajo. Hay una relación.
Para que exista el código máquina, tiene que haber hardware. Para que exista el lenguaje de bajo nivel, tiene que haber código de máquina y hardware. Y así sucesivamente. No hay un orden de prioridad, realmente todos son vitales para que podamos hacer las cosas que nosotros necesitemos. Entonces, Python viene a ser un lenguaje en el que muchas veces nosotros solemos interactuar, que es el de Python con PHP. Aquí es donde la mayoría de programadores suelen situarse. Luego hay un porcentaje que es muy bajo de programadores que se dedican al tema de bajo nivel. Si es que quieren un ejemplo de algo de bajo nivel, tenemos a una BIOS. Para los que no sepan qué es una BIOS es el sistema mínimo de una computadora cuando enciende. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando prendes una computadora te dice error, disk o system operative don't detected? Viene a ser eso. La BIOS es lo mínimo de una computadora cuando está operativa. En base a ella es donde se suelen instalar los programas y todo lo demás. Antiguamente era el DOS, por ejemplo, era un sistema de bajo nivel. Y bueno, el código máquina ya es muy pocos programadores que tocan esa área. Es un porcentaje súper, súper, súper mínimo. Y generalmente no son programadores, sino son científicos de la computación. Son matemáticos más que todos los que vienen a entrar a esa área. Esto podría darse un campo en la actualidad que se está trabajando muchísimo, es el tema de la computación cuántica, que son los que están trabajando para que ya no solamente sea un 0-1, sino una posibilidad mucho más grande. Y luego tenemos el tema del hardware, aquí netamente programadores ya no entran pero poquitísimo y solamente para la sincronización de las partes electrónicas, pero realmente aquí ya vienen a entrar computers engineers o suelen entrar ingenieros mecatrónicos o también otro tipo de ramas. Entonces ya entendemos más o menos que es por una especie de niveles dependiendo de lo que queramos hacer. Si yo, por ejemplo, quiero hacer data science, quieren hacer ciencia de datos, nosotros estaríamos enfocándonos en un lenguaje de alto nivel. Si es que yo quiero crear algo que va a soportar un sistema operativo, tendré que irme a un lenguaje de bajo nivel, de categoría ensamblador, que es bastante difícil de aprender. Y luego también tenemos, si es que quiero crear una computadora cuántica, mejorar los procesos actuales, podemos irnos al área de código de máquina, que es netamente matemáticas. Y bueno, si me gusta el hardware, puedo irme al tema de computer engineer o de ingeniería mecatrónica o distintas ramas. Luego tenemos el segundo tipo de clasificación, que entendemos la palabra de compilado, interpretado e intermedio. Nos dan aquí una pequeña descripción. Convierte el código binario que lee el sistema operativo. Esto, si nos damos cuenta, tenemos a dos lenguajes importantes que son C y C++, son uno de los primeros lenguajes que surgieron. Con C++ surgió Windows y este aquí es Go. Go es un lenguaje de programación muy bueno de Google, que es nuevo y mejora lo que vendría a ser el C++. ¿Qué significa? Que el código se convierte a binario. Lo que tú trabajas netamente va directo a la computadora. Es como lo que vendría a ser aquí. Un lenguaje justo aquí en una especie de limbo. Luego tenemos el tema de interpretado, que es lo que nosotros estamos viendo en Python, que requiere un programa para que se lea la instrucción. ¿Recuerdan que les había dicho que Python tenía su terminal? Ahí está. Hemos visto eso de ahí, que viene a ser lo del tema de Python. Y luego tenemos un intermedio, que viene a ser que se compila al código fuente de un lenguaje intermedio y se ejecuta desde esto a través de una máquina virtual. Aquí no se me confundan mucho, básicamente es aquel que utiliza o compilado o intermediario, ambos en su proceso. Así que no se me confundan mucho. Y todos estos aquí hablan netamente con el CPU. ¿Se acuerdan qué era el CPU? ¿Alguien que me diga qué era el CPU? ¿Qué era esto de aquí? El CPU, la unidad central de procesamiento. ¿Se acuerdan qué Me era? acuerdo de que, por ejemplo, hicimos el ejemplo de la librería y pues en el CPU estaba todo y creo que se usaba la RAM para que sea más rápido ir o algo así, como que sacar el archivo de la CPU y usarlo cuando lo necesitaba, pero me acuerdo que tipo en la CPU estaba todo o algo así. Ok, creo que te estás confundiendo con la memoria interna, porque esa es la memoria la que almacena. El CPU hacía otra función. Está bien el intento y vale bastante Ari, pero creo que te has confundido con lo del disco duro interno. El procesador era nuestro cerebro. Era lo que se encargaba de realizar todos los cálculos matemáticos suficientes.
Creo que esa clase fue un error mío meterles tanta información porque les expliqué un poquito de todo la pieza de la computadora, así que se les debe haber olvidado, pero no se preocupen. El profesor, hay que recordar, era el encargado de realizar todos esos procesos. Se preguntarán, profesor Gabriel, ¿por qué vimos tantas clases tantas clases previas antes de programar? Porque es bastante importante justo aprender ese tipo de hardware y aprender cómo es que funciona una computadora para poder saber qué es un lenguaje de programación y poder programar sabiendo lo que hacemos. Y luego tenemos una pequeña excepción. Tenemos lenguajes de programación que no hablan con el procesador. Sí, tenemos lenguaje de programación como NVIDIA CUDA que se usa a través de C++ para poder hablar con la GPU. La GPU era la famosa tarjeta gráfica. Si tu sueño es comprarte una 3070, una 3090, que es una tarjeta gráfica, pues básicamente puedes hablar con la tarjeta gráfica a través de a través de un lenguaje de programación que se llama CUDA, que es de NVIDIA, y se utiliza netamente para el tema de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, que es una especialización de Machine Learning. Entonces, para no confundirlos más, vamos a ver, porque como bien se nos había dicho, era una forma de comunicar cómo yo interactuaba con ese procesador. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no sé hablar con una computadora? Vamos a poner el ejemplo de esta película, ¿ok? Que es algo que me parece... Ahí está. Vamos a poner el ejemplo de este video. No sé si se está escuchando, pero voy a aprovechar para ponerlo justo aquí. Y vendría a ser más o menos justo lo que nos da una idea. Puede proyectar así con audio. Y tenemos que entender qué es lo que pasa cuando yo no sé comunicarme con un sistema operativo o con una computadora. ¿Qué es lo que pasa con un lenguaje de programación? Bueno, aquí tenemos más o menos una idea de qué es lo que pasa. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, se está bien. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí? Ok, está bien, sí se escucha, eso es lo importante. Commander,
do something violent. You heard the president. Light him up! We're getting pummeled down here! Call in air support! Call in air support! Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta escena? ¿Qué es lo que logramos ver? ¿Hubo una buena comunicación o qué fue lo que pasó entre el humano, que vendría a ser el presidente, y el alien? ¿Alguien puede decirme qué fue lo que pasó? Creo que trató de comunicarse por música con el robot, pero el robot no lo entendió o no le gustó y simplemente como que le declaró la guerra y comenzaron a pelear. Creo que fue porque no se supo expresar o con la música no era el lenguaje correcto, no lo sé. Claro, pero digamos, o sea, que es como que no hay una especie de conexión, no se entienden. Y es algo que pasa, por ejemplo, a día de hoy cuando tratamos de decir algo, no se entendemos y suelen haber conflictos. Pero también pueden haber conflictos con Python o con nuestras computadoras cuando no sabemos usarlas o no sabemos comunicarlas bien, que es justo lo que vamos a hacer ahora. Pero antes de irnos a programar, vamos a ver nuestra última parte, que es el intérprete y lo que vendría a ser el compilador. Y justo esto viene a ser lo que vamos a aprender. Tenemos que entender que un intérprete es aquel que interactúa entre humano y Python. Porque cuando nosotros usamos Python, ¿por qué lo usamos? Porque no podemos hablar a la computadora. ¿O acaso tú podrías hacer lo que quieras hacer en 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1? No, porque tenés que hacer millones de cálculos por segundo para poder hablar con el procesador. En cambio, con Python puedes usarlo como intermediario para que se comunique con el procesador. Y el encargado de hacer de humano a Python y de Python humano es el intérprete. Y el compilador es aquel que va de Python a procesador y de procesador a Python. Eso es para que no se confundan. Van a encontrar muchísimas descripciones complejas, pero en resumen viene a ser eso. El intérprete es aquel que va de Python a humano y el compilador es aquel de procesador a Python. Básicamente Python es un intermediario para poder hablar con el procesador. Ahora sí que ya tenemos claro estos conceptos. Vamos a clausurar esto y vamos ahora sí netamente a nuestro centro de programación. Todos están listos ahí, tienen ahí sus computadoras, tienen ahí, todos tienen listo su, a ver, todos tienen ahí. Ok, ahora que tenemos todo listo, ¿tienen todos listos ahí? Su Visual Studio Code, por favor, confírmenme. Todos están ahí, todos lo tienen instalado Visual Studio Code. Perfecto, todos los tienen porque hoy día vamos a usarlo. Sí. Ok. ¿Ahorita también lo tienes o no te llegaste a descargar el Visual Studio Code? Sí, lo tengo. Dale. Leonel y Luis, ¿lo llegaron a descargar? Yo lo estoy descargando ahora. Profesor, yo sí lo tengo. Dale. Luis, ¿tú lo llegas a instalar? También, creo que sí, ¿no? Bien. Entonces vamos a darle un pequeño ratito a Leonel, pero antes tengo que preguntarles algo. ¿Qué tal? Díganme, ¿les va gustando hasta aquí? ¿Hay algo que no les quedó claro? Porque a partir de ahora ya no vamos a ver casi nada de teoría, sino vamos a netamente ya centrarnos a programar. Todo quedó claro, ¿no? Por favor, confírmenme porque ya no vamos a ver nada de teoría, vamos a netamente a practicar. Todo quedó claro, ¿no? Voy a asumir que eso es un sí, así que vamos a arrancar. Entonces, recuerdan que les había puesto la película, ¿no? Bueno, una pequeña escena de la película en la que no había como que una especie de conexión, no sabían comunicarse. Es algo similar que pasa. Es decir, si es que yo busco aquí Python y quiero hablar con Python, me va a aparecer esto aquí, Python 3.9, le doy clic y esto vendría a ser el lugar donde nosotros nos comunicamos con Python. ¿Y qué pasa si es que yo le pongo hola Python? ¿Cómo estás?
¿Qué creen que es lo que pasa si es que yo le pongo a Python, hola Python, ¿cómo estás? ¿Qué creen que es lo que pase? Mm, ¿Me va a responder? No Muy me va a bien, ok. entender. ¿No va a responder o sí va a responder? A ver, repítanme otra vez, por un favor. mensajito de error, seguro. O Ok. tipo que no entiende o tipo no es el lenguaje que usa, o no sé. Bien. Y sí, aceptaste. Python nos dice, hey, error sintaxis inválido, que fue lo que Harry nos dijo. Nos dice que no entiende el hola Python, ¿cómo estás? Es que lo toma como un error. Y es justo lo que pasó en la escena, que es que no entendía lo que estábamos hablando. Y es que Python tiene una forma concreta de comunicarse con nosotros. Y esos se llaman palabras reservadas. Las palabras reservadas son palabras únicas con las cuales le decimos cosas a Python. Para que nosotros podamos entender eso, la clase pasada les di un pequeño adelanto del ejemplo del perro, que nuevamente viene a ser del profesor Charles de la Universidad de Michigan. Entonces, este ejemplo, ¿qué viene a hacer? Que cuando yo hablo con un perro, yo a mi perro le puedo decir, hola, vikingo, ¿cómo estás? Te quiero mucho, que no sé qué cosa. Pero vikingo probablemente de toda la oración que yo le he dicho solamente entendió te quiero. Y ha entendido que le echo para que venga. Entonces, hay palabras que nuestro perro va a entender que son claves. O si yo digo, vikingo, vamos. Si yo ahorita digo vikingo, vamos, vikingo lo que va a pensar es que vamos a ir al parque. O si yo digo vikingo parque, va a querer ir al parque porque el perro entiende eso. Es algo similar que pasa con Python. Python entiende ciertas palabras y en base a esas ciertas palabras es que solemos comunicarnos con Python. Se llaman palabras reservadas. Tenemos que darle muchísimos usos a las palabras reservadas porque es el encargado de comunicarnos con Python. Entonces, ¿cuántas palabras reservadas hay? Si no me equivoco, hay más de 40. Entonces, tenemos que entender que estas 40 palabras que tiene Python son las básicas, son las que sí o sí tenemos que aprendernos. No las vamos a aprender todas durante el curso, vamos a ir con algunas porque ya algunas se van netamente al tema de el tema más profundo de Data Science, si no me equivoco. Pero hay algunas que hicimos usar como el if, or, not, try, while, from, continue, and, as, print, import. Entonces hay palabras que vamos a estar usando todo el rato y otras palabras que van a ser para cosas muy concretas. Y créanme que Python, literalmente, cuando le decimos cosas como if, es sí, es un condicional. Entonces, más o menos nos damos una idea que las palabras son estas aquí. Las voy a pegar de todas maneras en el chat por si alguien tiene curiosidad. Son algunas palabras básicas. Y ¡pum! Ahí está. Pues son algunas palabritas de las del terminal. Y bien, ahora sí, vamos a arrancar con lo primero. ¿Ok? Vamos a eliminar todo. Que con Python no se puede eliminar todo, por cierto, chicos, eso no me había olvidado. Pero no suele olvidar muy fácil, sino tienes que cerrar la zona de trabajo y volver a abrirla. Viene a ser Python. Entonces, nosotros vamos a arrancar con sumas, ¿ok? Vamos a arrancar con sumas hoy día. Vamos a sumar 6 más 6. Si yo escribo 6 más 6, ¿qué creen que es lo que pasa? ¿Que va a sumarme? ¿Me va a dar un resultado? ¿Me va a decir error? ¿O creen que todo va a estar bien? ¿Qué Sí, me creen? A ver. parece bien. Y pues sí, se sale bien. Si es que yo quiero, no sé, tal vez multiplicar 5 por 8, ¿va a salir bien o algún error? ¿Qué creen? ¿Va a salir bien? Efectivamente, va a salir bien. Entonces, me estarán preguntando, profesor, ¿vamos a programar todo aquí en esta terminal de Python? Y la respuesta es que no. La terminal de Python suele hacerse para ejecutar los archivos que habramos creado. Pero para poder ejecutar esos archivos necesitamos escribirlos. Y se preguntarán, profesor, ¿los vamos a escribir en un blog de notas? Podríamos hacerlo, técnicamente, podríamos escribirlo en un blog de notas, nuestro programa. Pero vamos a usar esta vez Visual Studio Code. Visual Studio Code se podría decir que es como el Word para programadores.
Como dato curioso, si es que ustedes intentan programar en Word, no van a poder, porque Word no es un editor de texto plano. ¿Qué significa? Que cuando solemos crear un archivo en Word, no se queda, cuando tú escribes hola en Word y tú eres el archivo con un bloque de notas, te vas a dar cuenta que aparecen un montón de jeroglíficos con numeritos, bla, bla, porque Word no es un editor de texto plano. En realidad no guarda ese solo hola, sino guarda toda la información necesaria del programa. Entonces, ahora sí, vamos a darle aquí, en esta de Open Folder, pero antes de eso vamos a irnos acá arribita y vamos a ir a la terminal y vamos a darle clic a New Terminal. Y en la parte de abajo, Visual Studio Code nos viene con una terminal. Entonces, ¿estamos en qué carpeta estamos? Estamos en Users. Lo que vamos a hacer, voy a darle a ls y vamos a buscar aquí. A ver, pim, pam, pum. Vamos a buscar nuestra carpeta de desktop. ¿Se acuerdan cómo era que nos movíamos a desktop? Le damos a la CD y creamos la D y lo autocompletábamos con el tabulador. Ahora que nos hemos movido a desktop, en el escritorio vamos a crear una carpeta con mkdir que se va a llamar Jaco Developers. Pero, ¿qué pasa? Que como quiero darle un espacio, guión abajo. Developers. Y ya está, me creo la carpeta. Ahora, cierro la terminal y le voy a dar clic aquí donde dice Open Folder y vamos a irnos al escritorio donde está nuestra carpeta de Jaco Developers. Le vamos a seleccionar Folder y vamos a darle que sí, quiero confiar en esta carpeta. Y si nos damos cuenta, en la parte de aquí arriba dice Jaco Developers y aquí tenemos que crear un nuevo file. ¿Cómo se va a llamar el archivo que vamos a crear? Se va a llamar prueba.py. ¿Qué significa .py? Significa .python. ¿Cómo vamos a saber que está bien? Porque tenemos aquí el loguito de Python. El loguito te puede salir de color amarillo, te puede salir de color, si está rojito, depende de cómo tengas el tono de Visual Studio Code. Entonces, bien, para comenzar a escribir un archivo en Python, pues técnicamente no hay un orden específico, no tiene que haber necesariamente que escribir, citar una librería para comenzar a imprimirlo, para comenzar a usarlo, pero más adelante que para eso hacer programas más complejos sí, podemos importar librerías, pero aún no. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, que hemos avanzado bastante rápido, vamos a comernos un poquito de la siguiente clase, que va a ser el tema de ver un poquito sobre las variables, ¿ok? Tenemos que entender qué es una variable y qué es un tipo de valor, ¿ok? Tenemos qué es una variable y qué es un valor. Para hacer esto, vamos a dejar un ratito acá nuestra terminal y vamos a regresar a nuestro querido Python. Vamos a escribir acá. Y vamos a escribir ahí, creo que se va a actualizar esto acá. Sí, vamos a escribir acá Python. Y vamos a abrirlo. Una vez aquí, voy a escribirle print y voy a ponerle acá un 4. ¿Qué va a pasar? Que me va a mostrar un 4. Pero yo te pregunto, cada vez que yo le doy un print, ¿qué crees que es lo que pase? ¿Que en realidad me está imprimiendo un número o una letra? ¿Qué crees que es? ¿Me está imprimiendo algo en un formato de número o me lo está escribiendo en un formato de texto? ¿Qué crees que es lo que está pasando? ¿De texto? Pues sí, acertado, Ari. En la programación existe algo que se llama tipo de valores distintos. Hay valores distintos y uno de ellos es el famoso int, que es un entero. Como dijo Ari, cuando nosotros le damos a print, ese valor entero, que vendrían a ser todos los números, se transforma a un tipo texto, que viene a ser un string, que es una cadena, ¿sí? No se confundan, string suele ser para texto y int es para números enteros. No se confundan. Entonces, esto aquí es el intérprete, porque yo solo tengo el intérprete para que le diga a Python. Entonces, si es que tú quieres saber qué tipo de valor es el que vamos a trabajar,
por ejemplo, el archivo que yo voy a trabajar, le voy a dar aquí y voy a escribir type. Y aquí adentro ponemos el número que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, voy a poner el nombre de cumpleaños, que es 14, y lo voy a cerrar. Y me está diciendo que el 14, ¿de qué tipo es? Es de la clase int. Significa que es un entero. En cambio, si es que yo escribo type, ahora paréntesis, 2 comillas, y pongo aquí, hola mundo, y cierro esto acá, me va a decir que hay una sintaxis inválida. ¿Por qué? Porque para escribir algo que sea de tipo texto, ¿te tendrás que colocar así? Pues no, porque tampoco está definida. La clase pasada les mencioné que para este tipo de valores de type se escribía con comillas. ¿Listo? ¿Y qué pasó ahora sí? Que ya le puse las comillas, esas famosas comillas. ¿Qué es lo que pasa? Que me salió que el tipo de valor que era str. ¿Y qué era str? Era string. Significa que el valor es tipo texto. Si es que nosotros hubiéramos puesto esto de aquí, probablemente hubiera funcionado en la versión de Python 3.3, si no me equivoco. Pero ya más adelante se cambió. Entonces nos vamos dando una idea más o menos. Entonces, ahora, también tenemos otro tipo de valor. Y me preguntarás, Gabriel, ¿y qué pasa si es que yo quiero usar un decimal? Pues bueno, si es que yo quiero usar un decimal, ese tipo de dato se pondrá con punto o con coma. Pues la computadora Python utiliza los puntos. Significa que yo, por ejemplo, puedo poner acá 5.2 y me va a decir que el dato es float. Significa que es decimal. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si es que yo pongo aquí comillas y pongo aquí 17? Comillas con 17. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me va a decir que es texto o que es número? ¿Se recordaban qué era lo que hacían las comillas? Eran para texto. Adelante, Fabiana. Claro, era para texto. Entonces, si yo pongo el 17, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a transformar el 17, el int, el valor entero, me lo va a transformar a un texto. Y pasará lo mismo con un decimal. Pues sí, si es que yo pongo aquí 5.4 y pongo entre comillas, también todo lo que yo ponga dentro. Inclusive, yo puedo poner aquí un 2 más 5 y me dice, por ejemplo, en este caso, que hay un error. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Escribí mal el type. Y es algo que nos va a pasar frecuentemente. Es algo que vamos a ver en las siguientes clases, que es el tema de los errores. Vamos a aprender sobre los errores. Es muy bonito aprender a programar sobre ello. Entonces aquí tenemos el type y voy a poner 2 más 5 y cierro. También, netamente, me va a salir que es un string. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que yo pongo entre comillas se va a transformar en texto. Entonces, ahora, si es que nosotros tenemos cadenas, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo aquí imprimo print, por ejemplo, y yo imprimo 1 y pongo aquí una comita y pongo acá 1.000.000, por ejemplo, solamente aparece 100. Y es porque Python no lee comas para separar números de 1.000.000. Literalmente, si en Python quieres que te imprima 1.000.000, o no sé, si quieres que Python te imprima 100.000, tienes que ponerle a Python el número entero sin comas, porque si no lo que hace es separarlos y ponerle un espacio. Entonces, las comas lo que hace es básicamente separar, dar espacios dentro del texto. Luego vamos a aprender algo importante, que son las variables. Sé que las variables vendrían a ser de la próxima clase, pero hemos avanzado bastante rápido, así que vamos a comenzar adelante. Una variable vendría a ser como una especie de cajita, ¿ok? Es donde yo guardo cosas. Yo le doy un valor determinado a algo y le digo que lo guarde.
por ejemplo, si es que yo aquí tengo... Ok, se apagó la máquina virtual, no se preocupen. Ahí está. Entonces, yo aquí tengo una especie de cajita. Acá está. Voy a dejar de proyectar para que no se me distraiga. Y yo aquí tengo una pequeña cajita. Y en esta pequeña cajita tengo diferentes cosas. ¿Ve? Tengo diferentes cosas. Por ejemplo, en un espacio puedo tener lo que vendría a ser un procesador. Puedo decirle que tengo un procesador. O no sé. Puedo decirle aquí que tengo un USB. Y luego por aquí puedo decirle, no sé, que tenga un cargador para audífonos. Entonces, una variable sería como que guardar datos, almacenar cosas, almacenar valores. Pues sí, una variable no es nada más que ello. Realmente, aquí es donde se asemeja las matemáticas con la programación. ¿Ok? Pero no quiero que se me asusten. Cuando nosotros hacemos matemática, nosotros cuando hablamos de la variable solemos hablar de X, solemos hablar de X. Y sí, la programación también podemos usarlas. Y es lo que vamos a hacer para nuestros primeros, para generar nuestra primera variable. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer va a ser generar nuestra primera variable. Por Dios, quiero verlo de aquí. Ya está, sí está todo bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, nosotros queremos generar nuestra primera variable. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a nuestro querido Python y vamos a decirle que le ponga un valor a algo. No sé, voy a decirle aquí que X es igual a ¿qué cosa? Alguien dígame un número, por ejemplo, alguien dígame un número. X igual a ¿qué cosa que quieren que sea? A ver, 9. a un número, cualquier cosa, una palabra. A ver, 9. 9, ok. Le decimos que X es igual a 9, ¿ok? Y que Y sea igual a ¿qué cosa? Por ejemplo, ¿a qué cosa quieren que sea igual Y? 15. 15, ok. 10. Voy a ponerle 15. Ok. Y vamos a ponerle un Z que vale 10. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? X ahora vale 9, Y vale 15 y Z vale 10. Para ello vamos a entrar a Type y voy a poner aquí X. Y me dice que es un int, significa que está valiendo un entero, que no lo ha transformado en texto, y esto es porque no hay comillas. Pero si yo quiero ver el valor de lo que tiene adentro, tengo que escribir print. Y adentro pongo el nombre de la variable. Print X me está diciendo que vale 9. Me está imprimiendo un entero. Entonces, si es que yo pongo aquí print y pongo la Y, también me aparecería un 15, porque estoy guardando. La variable simplemente lo que he hecho ha sido guardar las operaciones. Entonces, profesor, yo podría sumar, sumar X más Y, claro, y me arrojó el resultado. ¿Qué les parece? Inclusive podría poner X más Y es igual a Z. Pero me dice que no, que hay un error. Esto tiene que ser que hay una lógica. Tampoco no hay que adelantarnos muchísimo. Entonces, si es que yo creo una cuarta variable, que sea, no sé, que sea XZ, que sea Y también ya lo sé, que sea A, por ejemplo, y le pongo 3, puedo poner 5 punto, bla, 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 al infinito más allá. También me la va a guardar, así sea un decimal. Si le doy a type y le pongo la A, me va a decir que es de tipo float. Significa que es de valor decimal. Si yo, por ejemplo, aquí sumo A más Y, me va a dar un valor de 20,9999. Entonces ya nos hemos dado cuenta que las variables pueden almacenar cosas. Pero las variables no solamente pueden almacenar números.
también podemos almacenar texto. ¿Qué significa? Que yo ahora a X lo puedo borrar como si fuera texto. No sé, voy a ponerle aquí, hola mundo. Ya le he dicho ahora, le estoy diciendo a X que vale hola mundo. Pero si es que yo le pido ahorita a la computadora que me diga, a Python, perdón, qué tipo de dato es, me va a decir que es un string. Significa que yo puedo sumar X más 15. No. ¿Por qué? Porque X ahora es texto. X ahora es un texto, es un string. Y yo no puedo sumar un string con un entero. Y es un error que pasa muchísimo en los programadores. ¿Por qué? Porque a veces solemos almacenar algunos valores y nos olvidamos que cuando solemos ponerle las comillas, pues se guarda como un string y no como un número. Y aparte porque en la vida real tampoco podría sumar hola mundo más 15. Entonces Python mantiene esa lógica. Ahora vamos a ir con lo siguiente. Si es que yo le pido a Python que nos imprima ahora print y coloco aquí nuestro famoso X, ¿qué pasa? Nos va a imprimir el hola mundo. Y ya está. Hemos hablado con Python. ¿Cómo? Dándole un orden. Dándole una orden. Claro. Le hemos dicho X vale esto. Y quiero que me digas X. Y te acaba de decir X. Es decir, nos acaba de mostrar el valor que nosotros le hemos dicho. Ahora es tu turno. Quiero que le digas a Python que que crees una pequeña suma. Haz esto de aquí, crea una variable que sea X, una que sea Y, y súmala. Y mándame una rápida captura de pantalla para ver que estamos atendiendo el tema, ¿ok? Voy a volver a abrir el Python. Y recuerda, tu tarea es básicamente crear dos variables, súmalas entre sí y manda una captura de pantalla de grupo de WhatsApp. Rápidamente. Tenemos 2 minutos a 3 para la actividad, ¿ok? Bien, ya tenemos ahí unas dos capturas de pantalla. Bastante innovador, por cierto. El que bastante innovador. El X que vale H y el Y que vale. Muy buena. Lo del números también bastante bien.
Y x más 23 más 32 es igual a 55. Nos faltan unos dos más. Le cambiaron. Y ahora sí que son las 7. Vamos a arrancar. Con la siguiente. Bueno, la última parte. Así que vamos con la que. Ahora tenemos que entender cuáles son los nombres que yo le puedo dar a una variable. Por ejemplo, los nombres de las variables pueden ser larguísimos. Le puedes poner, no sé, hola, o puedes ponerle el nombre de tu variable hola. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero que mi oración sea más larga? Con un guión abajo es lo que usamos para un nombre. Por ejemplo, hola, soy, vamos, Gabriel, o un guión más, Romero. Y si nos damos cuenta, las variables pueden ser larguísimas, pero siempre tenemos que hacerlo con un guión y tiene que tener un orden. Ahí está, hola, soy un número. Y si le pongo un 5 y le digo que vale 1, me guarda la variable. Pero si es que yo le digo que sea, no lo sé, 76 y le pongo, no, voy a poner acá 32, hola, y le digo que vale 1, me dice que no, porque los números no pueden arrancar primero para ponerle el nombre a una variable. Se puede poner número, sí, pero para el último, o durante el medio. Luego, tenemos otro error muy muchísimo, que si yo puedo poner aquí, hola, y pongo una arroba y le pongo un valor de 1, me dice que también está mal, porque no puedo usar ese tipo de valores, solamente puedo usar los números o letras, no caracteres especiales. Otro que pasa muchísimo es que utilizas un nombre que ya existe en Python. ¿Recuerdas que en el chat te había mandado las famosas palabras reservadas que solamente Python puede usar? Pues aquí pasaría algo similar. Si es que yo utilizo la palabra class y le doy aquí lo que vendría a ser un D, me va a decir que no se puede, porque class es una palabra que Python está usando. Que Python te está diciendo, hey, esa es mi palabra, tú no la puedes usar. Que es algo que pasa muchísimo. Tenemos que recordar esas palabras. Entonces, Python se reserva 33 palabras exclusivas para su uso, que son las que tenemos ahí en el chat. Y luego tenemos que ver algo importante, que es que el intérprete es esto aquí, porque está interpretando lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, cuando te comunicas con Python, el intérprete te va a decir lo que está pasando, que son distintos tipos de errores. Entonces, tenemos algo interesante aquí. Que una sentencia es una unidad de código, una línea de código que Python puede ejecutar. Hemos visto dos tipos, print y las asignaciones, que vendrían a ser darle un valor. Y podríamos tener un script también. Podríamos tener un script. ¿Y cómo sería un string? Son los que contienen generalmente una secuencia. ¿Cómo que una secuencia? Por ejemplo, yo escribo aquí, vamos a darle aquí, vamos a poner aquí print es igual a 1, perdón, print, no había visto la letra, está, print es igual a 1, me imprime el 1, y luego que el x es igual a 2, y que luego print x aquí me está dando un 2. ¿Y qué pasa? Que la sentencia no da. Es decir, si que nosotros generamos una variable, tenemos que escribirla de arriba para abajo y juntas, porque si no, no lo va a generar. Es decir, que si yo quisiera imprimir el x, tendría que primero asignar el valor para luego darle lo que vendría a ser el orden. Por usar print x. Y luego tendría que escribir un print aquí. Tendría que escribir aquí un print 1. Y me dice que no, porque no se puede escribir de costado, sino que tiene que haber una línea de espacio. Aquí no se pueden hacer líneas de espacio. Sí se puede, pero en realidad es muy complejo programar aquí con bastantes líneas. Y para eso es que usamos Visual Studio Code. Y ahora tenemos que ver algo importante, que son los operadores.
que vendrían a ser el más, el menos, el dividir, el sumas, restas, multiplicaciones, exponencias. Así que vamos a ver lo siguiente. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestro famoso Python y vamos a abrir otra vez todo libro y vamos a escribir 20 más 18, nos da un resultado de 38 y vamos a ponerle aquí que me dé un valor de hour y te voy a decir que hour menos 1. ¿Y me estás diciendo qué? ¿Por qué? Porque hour no es un valor al cual le hayamos dado porque no es una variable a la cual le habremos dado un valor. Para que yo pueda realizar sumas, tengo que designar una variable con dichas palabras. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero tendríamos que definir lo que vendría a ser la variable. Entonces, ¿qué voy a decirle aquí? ¿Cuánto vale un minuto? Vale 60 segundos. Voy a decirle que es igual a 60. Y quiero que un minuto se divida, no sé, entre 60. A ver, y me va a dar 1.0, que vendría a ser 1. Y eso está curioso, porque Python siempre nos va a mostrar ese numerito extra, ese punto 1.0, que es nuevamente el número exacto. Luego tenemos lo que vendría a ser la doble división, que vendría a ser con doble línea, que también se podría hacer. También tenemos las sumas, los negativos, y también se pueden hacer paréntesis, por ejemplo, pero no, en Python no, los paréntesis no van. Hay un orden, sí, que vendría a ser derecha, izquierda, pero para eso tenemos que aprender a hacer bien nuestras variables, que es algo importante. Ahora vamos con el tema de expresiones. ¿Ok? Las expresiones son combinaciones de valores. Es decir, si yo escribo una expresión de modo interactivo, el intérprete nos dará un resultado, que es lo que les comenté, de x es igual a 5 y x más 1 vendría a ser 6. O el famoso caso de 28 más 18, que es igual a 48. Hay algunas que sí nos dan. Y aquí viene algo importante, que es el orden de las operaciones. Cuando una expresión aparece en más de un operador, el orden de evaluación depende de ciertas reglas. El acrónimo de PES and there es importante, que es lo que vendría a ser paréntesis, exponenciación, multiplicación y división. Y luego los operadores, es decir, primero para el Python va a ir los paréntesis, luego la exponenciación, perdón, y luego va a ir multiplicación y división y finalmente sumas y restas. Esa es la prioridad de Python. Si es que yo, por ejemplo, aquí pongo 1, a ver qué hay aquí, está. Pongo aquí 1 más 1 y luego pongo aquí un 2. Me va a decir que no, porque no le he especificado Python. Es decir, Python no sobreentiende que después de eso hay que multiplicar. Si es que yo a Python no le digo lo que haga, no lo va a hacer. Entonces, a Python tengo que decirle 1 más 1 por 2. Y ahí recién me da el resultado. ¿Y qué fue lo que hizo Python? Python usó el orden de Pesender. ¿Qué hizo primero? Paréntesis. ¿Hay un paréntesis? Sí. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Luego, 2 por 2, 4. Nos dio el resultado. Y si yo, por ejemplo, quiero multiplicar resultados entre resultados, por ejemplo, 1 más 1 por 2 más 2 nos da un resultado aquí de ¿qué? ¿Cuánto nos da el resultado? 2 más 2, 4. Y 2 más 2 es 2. 2 por 2, 4. ¿Listo? Nos vimos el orden también de Python. Entonces, ya está bastante claro, se asimila muchísimo. Entonces, cuando yo quiero potenciar un número, por ejemplo, yo quiero poner aquí 3, 2 puntitos a la 2. ¿Qué significa? 3 elevado al cuadrado.
que vendría a ser 3 por 3, que nos da 9. No te compliques mucho. Luego tenemos el tema de la multiplicación y división, que ya lo hemos visto. Y luego las sumas y restas. Si es que yo pongo aquí 3 menos 5, Python nos va a dar un número negativo, al igual que en la vida real. Así que sin duda es importante que las operaciones las hagamos bastante bien antes de introducirlas a Python, porque si no conocemos el orden de las operaciones, nos podemos confundir. Están preguntando, profe, si yo le puedo poner valores y Python lo va a hacer. Pues sí, esto viene a ser la magia. Por ejemplo, le puedo darle acá que, hola, que x es igual a 8. Y pum, ¿qué hago ahora? Pongo x entre 2 y ya está. Me acaba de dar un resultado. Entonces sí, las variables también pueden aplicar a esto de allí. Ya para ir finalizando la clase, voy a pedirles que llenen la asistencia. A ver, si me pueden llenar la asistencia del día de hoy. Ahí está. Les acabo de mandar la asistencia para que me la puedan ir llenando y ya ir yendo con la última parte de la clase. Bueno chicos, ahora sí vamos a continuar con la siguiente parte. Ahora vamos a algo que se llama operaciones en cadenas. ¿Qué es lo que se había comentado, no? De introducir valores y que vayan juntos. Por ejemplo, que fue lo que hizo pues por ejemplo, hubo una persona que puso X más Y ahí en el, acá está, ahí que puso X es igual a H, Y es igual a y X más Y es igual a Y. Y aquí viene algo aquí. Importante, si es que nosotros queremos sumar los valores, por ejemplo, X le voy a decir que es igual, ahí está, perdón, X es igual a 2 y que Y es igual a 1. Si yo sumo aquí y le digo print y le digo que me imprima X más Y, me va a imprimir el resultado. Pero si yo solamente quiero juntar los dos números, o sea, quiero juntar los dos, si es que yo pongo aquí print x más y,
me bota nuevamente el resultado. Pero, ¿qué pasa si yo quiero juntar solamente los números? Pues tendría que hacerlo como si fuera texto. Y para hacer que esto sea texto, ¡pup! Comilla, y ya está. Le damos aquí Enter, y Y es igual aquí, con 1, y ya. Ya vendría a ser todo. ¿Ahora qué hago? Le doy a print, y le doy a print. Ahora, le doy a X, le pongo un espacio, más Y, y ¡pup! Lo que he hecho es ponerme los dos como si fueran texto, porque en este caso los he introducido como si fueran texto y no me está dando un resultado como si fuera un valor entero, sino simplemente está juntando los dos. Ahora que ya sabemos más o menos cómo es lo que trabaja, tenemos que... Ok, no te preocupes, Fabiana. Lo importante es que ya llegaste a ponerle la asistencia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo quiero poner diferentes opciones? O sea, yo quiero votar bastantes resultados. Lo que voy a hacer ahorita va a ser crear una variable que diga primero y voy a ponerle que tengo un valor de hola. Y luego otro que diga, no sé, vamos a ponerle otro que sea un valor de, no sé, se me ocurre, voy a ponerle un valor de 100, ¿ok? Vamos a ponerle aquí que segundo sea un valor de 3, pero esta vez, de 100, pero esta vez lo voy a poner como un valor entero, para ver qué pasa. No lo voy a poner como texto, sino como un valor entero. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner print y voy a poner aquí primero por segundo. ¿Y qué pasa aquí? ¡Prum! Me imprimió 100 veces el texto de hoy. Entonces, así es como damos cuenta que cuando nosotros multiplicamos texto por número, simplemente lo que va a ser imprimir 100 veces esa palabra, dependiendo de la cantidad de veces que la pongamos. Y luego se estarán preguntando, profesor, ¿nosotros podemos pedirle información al usuario? Claro, nosotros podemos pedirle información al usuario. ¿Y cómo le pido información a la entrada? Vamos a hacer algo sencillo, ¿ok? Vamos a hacer que entrada sea igual a un input, ¿ok? Y vamos a ponerle aquí un nombre, ¿ok? Voy a ponerle acá nombre y voy a pedirle acá que sea un input. Input, que es, recuerden que recién pidió input, era entrada, es un valor de entrada lo que le vamos a pedir. Vamos a pedirle aquí que sea un texto y que pregunte, ¿cómo te llamas? Ahí está. Y le pregunte, ¿cómo te llamas? Y que aquí te dé, y no tengo la otra, con el otro signo de razón, no se preocupen, ustedes si lo ponen. Y ahí está. ¿Y ahora qué ha pasado? Que me ha preguntado cómo me llamo. Bueno, yo me llamo Gabriel. ¿Y ahora qué va a pasar? Que yo, si le doy a print nombre, ha impreso el resultado que nosotros tenemos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer nuestro primer programita. Nuestro primer programa. ¿Qué les parece? ¿Están listos para hacer el primer programa, chicos? Nuestro primer programa un poquito más complejo. ¿Están listos? Bueno, ahí. Sí. Firma está. Va, vamos a darle. Vamos a ver, esto va a ser importante. Vamos a estirarnos un ratito y vamos a concentrarnos. Abrimos Visual Studio Code para eso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir qué es el programa que queremos hacer. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser crear un calculador de en qué año. Un ratito, esto fue vamos a hacer un calculador de en qué año naciste. ¿Ok? Entonces,
lo que vamos a hacer primero va a ser pedirle la información al usuario, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer yo? Para poder saber qué año hay, primero tengo que calcular. ¿En qué año estamos ahorita? Vamos a ponerle. No tengo la ñ tampoco, curiosamente. Así que no tengo la ñ en este teclado, así que voy a copiarla de aquí. No, no me maten. Ya está. Entonces vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle acá año. Y yo quiero que año sea igual a qué. ¿A qué va a ser igual año? A 2021. Ok. ¿El año actual cuál es? 2021, ¿sí o no? El año actual es igual a 2021. Pero ¿qué pasa? Que para acostumbrarnos a una buena sintaxis, vamos a escribirlo en inglés. GR va a ser, vamos a poner aquí, DGR es igual a 2021. Luego, ¿qué es lo siguiente que necesitamos saber para poder dar el resultado? Tenemos que preguntarle user age, ¿sí o no? Y esto lo vamos a poner que es igual a un input. ¿Se acuerdan que era un input? Era pedirle la información al usuario, ¿sí o no? Yo le voy a pedir, dame esa información. ¿Qué tenemos que hacer aquí? How old are you, por ejemplo? How old are you? Ahí está. ¿Cuántos años tienes? Voy a ponerlo aquí. Pero ¿qué pasa? Me está diciendo que hay un error. ¿Por qué? Porque para que sea texto, ¿qué cosa es lo que tenemos que ponerle? Para que se convierta en un texto. Las comillas. Exacto. Nos falta ponerle las comillas. Una vez que pongamos las comillas, ya está. Todo tranquilo. Entonces, ahora que ya sabemos la edad de nuestro usuario, que la máquina nos va a preguntar nuestra edad del usuario y tenemos el año actual, ¿qué operación tendríamos que hacer para poder determinar la edad? Tendríamos que poner born year, por ejemplo, vamos a ponerle year, born year, vamos a poner acá, born year, vamos a poner acá, ¿qué significa? Vamos a poner acá que es nuestro año de nacimiento. ¿Y esto qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual born year? ¿Va a ser igual a qué? Al año actual, menos qué, menos qué va a ser igual. User age. Claro, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos restando el año actual con la edad que el usuario nos ha dado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahorita? Tendríamos que mostrarle la edad al usuario, ¿sí o no? Entonces, ¿recuerdan cómo hacíamos para imprimir las variables? Le damos a print. ¿Y qué imprimíamos? Imprimíamos born year. Y ya está. Ya hemos escrito un programa sencillito. Le damos acá rayito, dice ejecutar. Y nos va a preguntar justo aquí. How old are you? Nosotros escribimos acá, por ejemplo, en mi edad vendría a ser 16. Y me dice que no puedo, que no me va a dar la edad que nosotros deseamos. ¿Y por qué no nos va a dar la edad que nosotros deseamos? A ver, ¿por qué creen que no nos va a dar la edad que nosotros deseamos? Aquí, ¿qué error nos está diciendo? Que nosotros estamos poniendo un int con un string. ¿Y qué pasaba cuando yo ponía un int con una string? A ver, ¿qué es lo que pasaba cuando yo ponía... ¿Yo puedo restar un número con una palabra? No. No, yo no puedo agregar una palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que decirle, hey, tú vas a hacer un int. ¿Y cómo yo transformo esto en un int? ¿Qué tengo que hacer? Es interesante, esto no me olvidé de decirles. Colocamos aquí adelante int y lo ponemos dentro de un paréntesis. Y ya está. Hemos puesto el int adentro de un input. ¿Para qué? Para que el dato se transforme automáticamente en un valor entero, en un int. Ya está. Si le doy aquí, por ejemplo, aquí le damos aquí. ¿Cuántos años tienes? Le pongo 16. Y ya está. ¿En qué año nací? En el 2005.
¿Qué tal, chicos? ¿Lograron hacer su primer programita en Python? Sí, sí, ¿Qué sí tal? me salió. ¿Le salió, Tero? ¿Le salió a todos? ¿A todos les llegó a salir? A ver, confirmen, por favor. Sí, Gabriel. Bien, bien. Para ahí. Pero, pues, ahora sí, que ya hemos entendido los primeros principios de Python, ya hemos logrado generar nuestro primer programa de Python. Ahora te toca a ti. Tu tarea va a ser que me generes un programita similar al de aquí, usando lo que hemos aprendido, usando restar palabras y todo lo demás. Algo así importante es que tienes que usar un input, tienes que pedirle la información al usuario. Así que, bueno, eso vendría a ser todo lo que tenemos por la clase de hoy. No, no se asusten si es que eso por todo lo van a entender. Vamos a ir profundizando poco a poco la clase que viene. Y voy a poner esta línea de código en el chat de WhatsApp por si alguien llega a querer tenerla. Pero si nos damos cuenta ya con lo que podríamos hacer, nosotros podríamos comenzar a generar ligeros programas, no, podríamos comenzar a, me equivoqué, mandé el formulario, podríamos comenzar a generar los primeros calculadores, podríamos generar convertidores, no lo sé, podríamos generar convertidores de minutos a segundos. Ahí más o menos les voy dando una pista de qué es lo que pueden hacer en su tarea. Pero ahora sí, chicos, espero que les haya gustado bastante la clase de hoy. Eso vendría a ser todo. Hemos aprendido un poco de cómo se escribe en Python, cómo es que nos comunicamos con Python y hemos llegado a escribir nuestro primer programa. Y más o menos ténganse una idea de cómo ir haciendo. Sugiero que hagan esta tarea, que prueben. Recuerden que tienen que hacer un input porque el trabajo final va a ser realizar un programa similar a lo que nosotros queramos. Puedes realizar una calculadora como programa final, puedes realizar un convertidor a números binarios, puedes realizar un convertidor de tipo de cambio, no lo sé. Ahí te doy más o menos las ideas para que vayas pensando en cuál podría ser tu programa final. Así que chicos, espero que les haya gustado muchísimo la clase y la voy a subir dentro, no sé, mañana o creo que dentro de un rato, como cuánto tiempo se puede procesar, pero eso vendría a ser todo chicos, así que espero que les vaya bien y nos estamos viendo la próxima clase. Así que nos vemos luego, ¿ok? Chao, chao. Chao. Gracias. Esa fue la Chao, cuídense clase que chicos, Gabriel. no se preocupen.